gracias. Quería empezar primero con un agradecimiento a los que habéis tenido la amabilidad de venir a esta sesión y con algunos disclaimers. El primero de ellos es que yo llevo toda la mañana escuchando las presentaciones muy interesantes del resto de ponentes y en general encuentro mucha seguridad, muchas certezas y en mi caso, en general, casi todo son dudas sobre lo que tengo que contar. Así que si en alguna de las cosas que digo no estáis de acuerdo, probablemente tendréis razón. El segundo disclaimer es sobre el ámbito de la conversación que me propongo tener hoy con vosotros. El mundo del software y de la tecnología es tan amplio que yo no me atrevo a hablar de forma general. Mi ámbito de experiencia, si es alguno, tiene que ver con el software de gestión, que es un tipo de software muy específico, ¿no? Y no abarca, por tanto, al resto de categorías, disciplinas, etc. Y en mi todavía corta experiencia, yo llevo algo más de 20 años en este negocio, primero trabajando para una consultora como Andersen Consulting en su momento y desde hace 15 años, no, desde hace 10 con nuestra propia empresa, es una empresa mucho más pequeña, orientada a otro tipo de trabajo. Ahora dentro de nuestra empresa tenemos distintos tipos de proyectos, algunos tienen que ver con proyectos de servicio al cliente, otros tienen que ver con proyectos de desarrollo de producto y la naturaleza de ambos mundos es completamente diferente y las reglas que aplican también son distintas. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que vamos a hablar o con el tono que le quiero dar a la charla de hoy. Sin mucho más preámbulo, de lo que pretendo hablaros hoy tiene que ver con la automatización de pruebas en primer término. En unos conceptos relativamente sencillos e introductorios, no nos vamos a meter en grandes profundidades técnicas sobre cómo automatizar pruebas, pero sí en algunos conceptos y eventualmente algunas sugerencias de por dónde atacarlo si todavía no hemos empezado a hacerlo. Y hablaremos también dentro de la automatización de pruebas o de las pruebas en general de qué importancia tienen los datos para un buen proceso de pruebas. Y por último, si es posible, le dedicaremos algunos minutos a hablar de la nueva normativa GDPR y qué obligaciones o qué restricciones nos impone al uso de datos reales en nuestros procesos de pruebas de software. Hemos escuchado durante toda la mañana, y yo creo que es un tema recurrente, que estamos cada vez en un mundo que requiere entregas más rápidas de software, para prestar servicios y productos cada vez más cercanos al cliente y en unos ciclos cada vez más cortos. Eso, digamos que sirve para casi todos los casos y el problema para hacerlo es que en general tenemos tiempos cortos o procesos manuales o generalmente recursos escasos o habilidades insuficientes incluso. En algunas de las presentaciones que se suelen ver sobre nuevas metodologías o nuevas formas de desarrollar, yo a veces tengo la sensación de que no tienen demasiado en cuenta las restricciones del mundo real, donde existe un cliente que tiene sus propios objetivos y sus propias necesidades y que no todo lo podemos controlar de cara a organizar el proceso de desarrollo de software como nos gustaría. Pero lo cierto es que sea como sea con metodologías tradicionales o sea con metodologías más modernas, lo cierto es que estamos sometidos a este tipo de tensiones. ¿Qué problemas tenemos en general con las pruebas manuales o cuando tratamos de explicar por qué necesitamos automatización de pruebas? ¿Qué es lo que decimos de las pruebas manuales? En general, que no son capaces de seguir el ritmo del desarrollo, que desarrollamos demasiado rápido o mucho más rápido de lo que somos capaces de probar y por tanto no vamos a ser capaces de entregar con suficiente calidad. A veces que esas pruebas son demasiado complejas para que un ser humano las pueda abordar y otras veces simplemente que la frecuencia con la que nos proponen que entreguemos software en producción, como estábamos viendo en las sesiones anteriores, es demasiado alta como para que nos dé tiempo a ejecutar todas las pruebas que nos gustaría.